Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
La sabiduría y prudencia de la ancianidad de esos hombres era una apariencia, porque tenían el corazón corrupto. Por lo mismo, estaban alejados de Dios y de la justicia. Y el Señor no habló por medio de la institucionalidad que ellos representaban, y eligió a un verdadero sabio y prudente hombre joven, Daniel, que no gobernaba como ellos, pero que con la autoridad de su humildad llevó justicia y paz a Susana. Cuidémonos de las apariencias, incluso de las religiosas. Abre las puertas de tu vida a ese Jesús que quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú que sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio,
Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas, sin averiguar y sin tener evidencia? Ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárenlos bien uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol la has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado y el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lábrame la vida.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando esta otra semana, ya es la quinta del tiempo cuaresmal. Nos acercamos la próxima semana, ya la Semana Santa. Es el tiempo que el Señor nos regala para prepararnos verdaderamente a este camino de santidad, el camino de resurrección, el camino de encuentro. Y Jesús dice, mirando a los ojos de aquella mujer, ha leído su corazón. Y es eso lo que el Señor está haciendo también. Él lee nuestro corazón, queridos hermanos. Él sabe muy bien aquello que nosotros estamos necesitando en este momento. Cada uno de nosotros necesita acercarse a Dios, necesita ser curado, necesita ser lavado por el Señor. Podemos decir que esta mujer merecía, según la ley, ser apedreada verdaderamente. Lo han encontrado incluso en infragrante adulterio. Y según la ley de Moisés debía ser apedreada, así como nos explica la Sagrada Escritura. Pero sin embargo, el Señor mira mucho más allá. Y es eso lo que nos está ofreciendo, y en esta semana que estamos iniciando nos recuerda. Yo soy un papá bondadoso, un papá misericordioso. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, el significado de la misericordia. Cor cordis, el corazón, al mísero, el pobre que necesita ese corazón abierto de un papá, la misericordia, y es lo que hace Dios. Pero recordemos que la misericordia es esa fuerza de Dios que nos rescata de la situación del pecado. En realidad, la misericordia actúa por encima de la justicia porque nos ayuda a salir del pecado, pero para ponernos de nuevo en el camino de la justicia. Me parece que este elemento es importante volver a subrayar, recordar siempre, queridos hermanos, porque algunas veces nosotros pensamos que podemos vivir, entre comillas, digamos así, simplemente de la misericordia, como abusando y confiando de la misericordia, sin entender el verdadero significado de la misericordia. La misericordia de Dios es la fuerza que nos agarra, que nos estira y que nos pone en el buen camino, y nos pone en el camino de la justicia. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, queridos hermanos, pero sentimos la compasión, el amor y la ternura, esa persona de Dios, de su Espíritu que nos saca. Y eso es lo que nosotros entonces recibimos de parte de Dios a través de su misericordia. Y esta mujer, que es sorprendida, pero al mismo tiempo recibe de parte de Dios el perdón y es liberada totalmente.
Cuando el Señor le dice, vete y no peques más, realmente esta mujer, hagamos un poco la película y cada uno puede ir pensando. Imagínense, ante una situación pecaminosa, ante una situación en la que ella debía morir, sin embargo el Señor que le pregunta, ¿y dónde están los que te han acusado? Nadie te ha acusado, o mejor dicho, nadie te ha apedreado, nadie se puso en contra. Ahora, al final, que se les dio, entre comillas, el permiso según la ley de Moisés. ¿Por qué? Y porque todos se dieron cuenta de que son pecadores. Todos se dieron cuenta de que no podrían tampoco ellos tirar esa primera piedra. Es decir, me reconozco en ti sería la frase ideal que tendríamos que decir cada uno de nosotros. No podemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Y porque también nosotros nos damos cuenta de que somos frágiles, de que somos pecadores. En todo caso, ante la misericordia y el amor del Señor, tenemos que sentirnos como comunidad unidos para ayudarnos en la comunidad a dejar el pecado. Siempre la palabra del Señor nos invita a todos nosotros para que nos unamos como comunidad, seamos al mismo tiempo ejemplo como comunidad y ayudemos a aquella persona que está en una situación de dificultad, en una situación de pecado, y por eso digamos esa frase, me reconozco en ti, porque a cualquiera de nosotros nos puede suceder lo mismo. Tenemos que reconocernos en esa persona pecadora, en esa persona débil, en esa persona frágil, y sobre todo desde ahí entonces nos va a surgir también peporia juvereco, ayepa peñeco temeba y cato hanguaisha, ñande yeipe ave y chupecuera, de esa situación del pecado. Es lo único que nos ayuda. Cuanto más juzgamos, ¿qué es lo que hacemos, queridos hermanos? Y lo único que estamos haciendo es sepultando más a nuestros hermanos. Pidamos en esta Eucaristía que la gracia de Dios nos ilumine, nos fortalezca a ser hombres de misericordia y sobre todo también reconociéndonos pecadores, limitados y necesitados también de la misericordia, en primer lugar de Dios, pero también de la misericordia de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. Respondemos, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que confíe siempre en la fuerza liberadora de la cruz de Cristo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que en este tiempo de conversión las autoridades se comprometan a construir una patria más justa, más fraterna y más cristiana. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los jóvenes, para que frente al individualismo y el egoísmo aprendan a vivir la solidaridad con los más pobres. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que sean atendidos con respeto y acompañados por sus familiares. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor suscite jóvenes decididos y comprometidos a la vida consagrada. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos conscientes de que Dios está siempre al lado de los que sufren y superemos las tentaciones y las dificultades cotidianas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros difuntos, para que reciban el perdón de Dios y alcancen la salvación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, digamos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos hoy a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu
amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy? Un paso nuevo seré
yo te abro mi corazón. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor.